Continuamos con más en esta mañana. Nuestro próximo invitado ya se encuentra listo. Bienvenido a las señales de acá y televisión, el doctor Vinicio Rosillo. Y vamos a platicar a propósito de las reformas al Código Integral Penal que entra en vigencia ya este 21 de junio. Doctor Rosillo, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son esos primeros cambios? Este fue un tema debatido ya a finales del año pasado, del año 2019. 24 de diciembre, si no me equivoco, justo en Navidad se ponía en el registro oficial, pero se daba 180 días para que entre en vigencia. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a pedir, por favor, tenemos ahí un retorno, una dificultad en el retorno para poder escucharlo mejor. Doctor, si es tan amable, ¿cuáles son esos cambios que se dan? ¿Qué nos debemos esperar los ciudadanos? Las reformas que entrarán en vigencia este 21 de junio del 2020 se orientan hacia la parte sustantiva, hacia la parte adjetiva y la parte ejecutiva del derecho penal ecuatoriano. Esto quiere decir tradúzcalo eso a cristiano, doctor, porque eso lo entienden los abogados, pero el pueblo en general, ¿qué significa? Se han realizado reformas en cuanto a los delitos. Existen nuevos delitos que van a entrar en vigencia a partir del 21 de junio. También se han realizado reformas en cuanto al procedimiento. También se han realizado reformas en cuanto al derecho penitenciario. Son 121 reformas que se contienen en ese suplemento de registro oficial número 107, publicado el 24 de diciembre del 2019. De estas 120 reformas, ¿qué es lo que más cotidiano encuentra el ciudadano que ahora va a cambiar? Especialmente en la parte sustantiva, esto es en el libro primero del Código Orgánico Integral Penal, tenemos la incorporación de una disposición normativa que alude al cumplimiento del deber del servidor policial y también de seguridad penitenciaria. Esto es lo que se podría interpretar desde el ámbito doctrinario como una legítima defensa policial y del agente penitenciario, siempre y cuando se encuentre en el cumplimiento de su deber, en el cumplimiento de su misión profesional y pueda ejercer una respuesta en el orden del nivel de reacción o ataque que se esté dando en ese momento. Doctor, para entrar en contexto, esto responde mucho a lo que sucedió en el norte del país, en que los policías no querían actuar porque cuando un ciudadano extranjero asesinó a una mujer ecuatoriana, cuando la tenía y fue voz populi, porque había un video que se filtró y cuando les preguntaban a los policías por qué no actuaban, decían, es que puedo yo meterme en líos a título personal y no en la acción de mi deber o mi servicio. ¿Tiene que ver con eso? Muchas de las reformas que se han determinado para el Código Orgánico Integral Penal responden a situaciones concretas o posiblemente responden a situaciones concretas y sensibles que ha vivido el Ecuador en estos últimos tiempos. Y esa es una, sin duda, que se debió considerar para este tipo de reformas. El tema es de que al implantar una posible legítima defensa policial o penitenciaria, se está redundando en normas que ya teníamos vigentes en nuestro ordenamiento penal. La legítima defensa como institución la tenemos contenida en nuestro ordenamiento penal desde la vigencia misma del Código Penal anterior. Así que no era necesario especificar este tipo de determinaciones en la parte dogmática de nuestro Código Orgánico Integral Penal para direccionarlas a un sector específico. Habida cuenta que aún con esta normativa vigente a partir de este domingo 21 de junio, en el caso de que un policía realice una respuesta frente a una posible agresión o conato de agresión de los ciudadanos, tendrá que justificar y tendrá que probar que existe esta causa de exclusión. Es decir, no significa que con esta vigencia de la disposición normativa el policía no va a ser procesado o el agente penitenciario no va a tener un proceso en su contra. Tiene que probar en el proceso, porque esto se determina también en el Código Orgánico Integral Penal, que tiene que probar esta causa de justificación. Y en este sentido, esto supone un proceso penal, posiblemente que se va a endilgar en contra de ese policía que actúa y donde se determinará específicamente el parámetro del uso progresivo de la fuerza. Esto es, en el fondo, el aspecto principal.
Ok, también este código engloba la posibilidad que tienen los gobiernos locales para limitar el uso de sustancias y estupefacientes. ¿Eso también se incluye, doctor? Sí, eso está en una de las disposiciones, la posibilidad de que los gobiernos autónomos regulen el control del consumo de sustancias estupefacientes, considerando que el consumo no es un delito, pero prácticamente lo que hace la reforma es limitar ese consumo o excluir ese consumo de los espacios públicos. Especialmente se refiere a los parques y a los espacios que ocupan los ciudadanos de manera general. Entonces, ahora, ¿por qué endosarle esa responsabilidad, doctor, y haciendo análisis? ¿Por qué endosarle esa responsabilidad a los gobiernos locales? ¿Y por qué no existe una normativa? Cuando es tan específico y son espacios públicos, ¿por qué no existir una normativa nacional? Posiblemente la reforma se orienta a tratar de establecer situaciones específicas en cada lugar, y ciertamente los que están más cercanos a esos lugares cotidianos de los ciudadanos son los gobiernos municipales, los GATS municipales. Me parece en este sentido que está orientada de manera correcta la reforma. De todas maneras debemos considerar que el tema del consumo de droga es y debe corresponder a una política nacional, y asimismo se establece en la reforma la posibilidad de establecer una respuesta adecuada frente a una situación que se considera no como un delito, sino más bien como una enfermedad, y se le da un tratamiento terapéutico. El problema, Marianela y ciudadanos, es que frente al consumo de droga no tenemos determinado con claridad cuáles son los parámetros específicos para poder diferenciar al consumidor del traficante, del microtraficante. Esto es así. Pongo un ejemplo clarísimo. Una persona que tiene poca cantidad de droga y que consume, pero también se encuentra frente a un policía ante la expectativa de que puede estar traficando, microtraficando. Entonces no existen los parámetros específicos, y eso se ha cuestionado en doctrina, y respecto de eso debió haberse pronunciado la reforma y no lo hizo, para establecer cuándo debo considerar a esa persona consumidor y no traficante. La doctrina dice que existen por lo menos 3 parámetros a considerar. Primero, que esa persona se encuentre en situación de consumo, con poca cantidad de droga, pero esté consumiendo. Segundo, que esté con signos de intoxicación, es decir, que al haber consumido sus ojos estén dilatados, tenga problemas para poder expresarse, etc. Y el tercer parámetro es la cantidad. Sin duda, este es el más cuestionado de todos. ¿Qué cantidad debe tener el ciudadano para poder entender que es un consumidor? Se establece una tabla de consumo en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, y también respecto de esto hay reforma, Marianela, en el sentido de que se debe custodiar a través de las políticas estatales el tratamiento al consumidor, y por eso me estoy pronunciando al respecto. Pero ¿qué cantidad debe tener esta persona que está consumiendo? Entonces, en la práctica forense lo que se ha determinado es una cantidad suficiente. ¿Pero cuándo es suficiente? Suficiente para su consumo inmediato. Y la persona que tiene un poco más de droga, tal vez para consumirlo en una semana, como el que compra una cajetilla de cigarrillos en vez de comprar un solo tabaco, por ejemplo. Entonces, esto lo entiende en nuestra práctica forense el juez como un abastecimiento. Si la persona tiene un poco más, es un abastecimiento, y ese exceso podría entenderse como tráfico, aunque no sea tráfico, sino sea un tema de consumo. Y lastimosamente eso no clarifica esta reforma. No se haya pronunciado nada al respecto. Doctor, ¿cuáles son los otros temas que debemos tener pendiente? Más de 120 cambios que se vienen, pero ¿cuáles son los otros que la ciudadanía como que nos ve más cercanos? Hay aspectos importantes en el mismo derecho sustantivo al que me estaba refiriendo. Se determina, por ejemplo, la violación incestuosa. Esto me parece un tema novedoso. El tema de tipificar un delito concreto para el ejercicio de una agresión sexual en el grado de violación en el entorno íntimo, cuando se realice entre parientes. Y estos parientes son el ascendiente, el descendiente, el cónyuge, el hermano. O sea, lo ubica así, no específicamente en el entorno con el cónyuge conviviente, sino entre parientes, en el ascendiente, descendiente, el tío, el sobrino. Estos, cuando están en este grado de parentesco y realizan este ejercicio de acceso carnal, constituye una violación incestuosa, sancionado con una pena muy grave, de 22 a 26 años. Esta es una innovación. También tenemos otros tipos penales nuevos que aparecen, por ejemplo, como el delito de agresión a las mascotas.
Esto no lo teníamos tipificado sino en grado de contravención. Ahora lo tenemos ya como delito y tutelando un interés fundamental que se resguarda desde la Constitución. Esto es el derecho no solamente que tenemos las personas como titulares de derechos, sino también la naturaleza y los seres vivos. Esto me parece positivo. Este es un reconocimiento a la posibilidad que otros seres vivos, que sean las personas, también pueden ser objeto de agresión de toda índole. Se tipifica, por ejemplo, la zoofilia. Esto no lo teníamos, por lo menos ahora, no lo tenemos establecido en nuestro ordenamiento penal. Regresa el delito de instigación al suicidio, lo teníamos antes tipificado en el Código Penal, lo despenalizamos y lo volvemos a tipificar. Estos son los absurdos que se realizan en el ámbito de las reformas. Esto en cuanto a la parte sustantiva, la parte de los delitos. También tenemos reformas en cuanto al procedimiento, tenemos algunas reformas importantes que se orientan, por ejemplo, respecto al procedimiento directo. Ahora tenemos el procedimiento directo y además se propuso este procedimiento como una respuesta rápida frente a delitos leves. Lo que hacemos ahora es ampliar el tiempo de sustanciación de ese proceso. Ahora lo teníamos como una oferta de que en 10 días ya daríamos una respuesta, inclusive con una condena, frente a un delito flagrante en delitos leves, que se tramiten en procedimiento directo. Para que entienda la ciudadanía, estos delitos se ventilan ante un solo juez, el juez de garantías, cuando son delitos leves. Una pena menor a 5 años, me refiero con delitos leves. Ahora, el tema es de que con la reforma este lapso se amplía a 20 días, por ejemplo. O sea, se convierte el procedimiento directo prácticamente en un procedimiento de flagrancia. La flagrancia se ventila en 30 días. Entonces, estamos, en vez de avanzar en cuanto a este tema, estamos retrocediendo porque lo estamos alargando a un procedimiento que ofertaba ser rápido, pues ahora lo alargamos al doble del tiempo. Esas son las cosas que nosotros nos vamos a ver, doctor. Se nos fue el tiempo, vamos a tener que hacer otra entrevista para poder profundizar lo que resta y sobre todo cómo debemos prepararnos los ciudadanos para poder entender en la justicia que vivimos y que con estos cambios obviamente cambian las cosas y los ciudadanos, no solamente lo legal debe quedarse con los abogados, sino también intentar entender desde la ciudadanía cómo nos perjudica o nos beneficia. Doctor, como siempre, muchas gracias por su tiempo y su predisposición con este medio de comunicación. Gracias, siempre a las órdenes. Hasta pronto. El doctor Vinicio Rosillo, a propósito de las reformas al COIP que entran en vigencia a partir del 21 de junio. Hacemos una pausa para comerciales. De vuelta tenemos más información, no se vayan.